y bienvenidos a este nuevo acto de Cauce Benaló. Esta tarde tenemos a Ricardo Menéndez Salmón presentando su última obra, Me ilumino de inmenso, me ilumino de inmensidad, ¿no? El mar en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Y para presentarlo, bueno, pues aquí tenemos también a nuestro compañero Nacho, que le va a dedicar precisamente la glosa al autor, ¿no? Por esto, bueno, pues yo no me voy a alargar, no me gustaría tampoco robarles el tiempo y el protagonismo, simplemente daros las gracias por estar hoy aquí y compartir, bueno, pues esa visión y esas reflexiones que con tanto cariño, ¿no? A través de esa carta, bueno, pues relaciona a padre y a hijo. Simplemente, pues eso, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, sería un poco pretencioso presentar ya a Ricardo Menéndez Salmón aquí, ¿no? Porque aparte de ser la punta de lanza de la novela de ideas contemporánea en España, pues lleva, esta casa es ya un hito obligado, ¿no? En la presentación de todos sus libros, ¿no? Yo, de hecho, llevo presentando, si mal no recuerdo, desde Niños en el Tiempo, o con Pepe Parejo a veces solo y tal, y bueno, es siempre un honor, ¿no? Porque me honra ser amigo también de él, ¿no? Bueno, por decir simplemente algo, pues como todo el mundo sabe, Ricardo Menéndez Salmón, bueno, pertenece a una generación de la novelística española que estaría, bueno, justo después de aquella generación del baby boom, ¿no? Donde estarían gente como Rafael Rey, como Rejudo, etcétera, ¿no? Y una generación que efectivamente vuelve de alguna manera en gran medida pues a la novela política, pero pues desde luego, yo ya lo dije aquí muchas veces, creo que muy lejos desde luego de constituir el núcleo de novela de ideas que constituye Ricardo, ¿no? Ricardo es filósofo de formación. Sé que aquí en esta casa hay una gente que opina que más que novelista de ideas lo que hace es filosofía narrativa, pero bueno, es filósofo de formación e incluso de ejercicio, ¿no? de ejercicio temprano. Fue profesor de filosofía de instituto unos años, antes de empezar a dedicarse a la literatura. Es gijonés, y gijonés de alguna manera militante, hasta sportinguista incluso. No creáis que todo es ideas e intelectualidad. De hecho, en el coche vinimos hablando del Sporting y de fútbol también, ¿no? Entre otras cosas. Y sobremanera es un filósofo y un escritor comprometido con el mundo en el que vive, ¿no? Y esto, pues, como todo el mundo sabe, recientemente le ha llevado incluso a cierto compromiso político, del que seguramente habrá salido escaldado, pero es absolutamente coherente en esa proyección también de lo que piensa y de lo que escribe, ¿no? Bueno, en la obra que hoy nos ocupa, de Ricardo, pues marca un cierto cambio a partir de su novelística, digamos, más reciente, que podríamos llamar casi esa línea que une el sistema con un Homo Lubit y con la Horda, ¿no? Una especie de trilogía levemente distópica, ¿no? Que en realidad lo que pretende en común, y por eso casi seguramente algún día alguien la llamará trilogía, pues es hacer mucho más una crítica de lo que se anuncia en nuestro tiempo que de algo futuro, ¿no? Pero en medio de eso aparece también un libro, un arriesgado libro de memorias, ¿no? Sobre un momento dramático, la muerte de su padre, etcétera, etcétera, y aquí irrumpe también un nuevo ejercicio literario
tremendamente interesante, que es el diálogo entre dos de sus grandes aficiones, ¿no? El diálogo entre la literatura y la pintura, ¿no? Este es el segundo libro de eso. El primero nace en el año de la pandemia, se presenta incluso en el año de la pandemia con grandes medidas de seguridad, distancia, mascarilla, etcétera, etcétera, y estaba dedicado temáticamente a las manos en el Museo de Bellas Artes. Si mal no recuerdo, eran 10 obras, ¿no? Sobre las... Eran 13. Sobre las que reflexionaba en ese libro, que ya digo es de 2020, ¿no? Este que hoy nos ocupa y el que vamos a presentar, pues sería pues la segunda singladura, nunca mejor dicho, porque se centra en el mar, en la representación del mar sobre 13 lienzos del Museo de Bellas Artes de Asturias, ¿no? Entonces, lo que quería plantear en principio, vamos como siempre que presento yo a Ricardo a establecer un diálogo, ¿no? Que siempre es más ameno. Lo que quería plantear en principio era cómo surge este proyecto, de quién y si piensas tener continuidad en él. Bueno, buenas tardes y como siempre, como decía Nacho, efectivamente ya es casi una obligación pasar por aquí, aunque bueno, más que una obligación es una devoción, es algo que hago con muchísimo gusto y con muchísima gratitud, porque siempre esta casa ha estado abierta para mí desde muy pronto y espero que lo siga estando durante mucho tiempo. Efectivamente, Mi Lumino d'Immenso es un punto y seguido en una colaboración que yo creo que arranca de lo que suelen arrancar en la vida las cosas muchas veces fructíferas e interesantes, ¿no? Que es de las afinidades selectivas. En este caso, afinidad electiva con la persona que rige los destinos desde hace unos años del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio, la persona con la que, bueno, a través de amigos comunes nos conocimos y desde pronto yo creo que entre los dos surgió una corriente primero de simpatía, después de pasiones compartidas y hoy de una amistad consolidada, que obviamente se ha ido cimentando, se ha ido construyendo en torno a las dos cosas que están reunidas en este libro y que tú mencionabas, ¿no? Que es el arte narrativo por un lado y el arte pictórico por otro. Esta relación, como tú también insinuabas, y creo que es muy importante recordar eso, nació en un momento muy difícil para todos nosotros. En el contexto de la pandemia, donde nuestra vida de pronto, bueno, de un modo que nunca hubiéramos soñado, o que solo habíamos soñado en representaciones literarias o en representaciones cinematográficas, nos parecía inconcebible que nuestra vida quedara suspensa como quedó durante tiempo y por los motivos que quedó. Y creo que muchos y muchas redescubrimos de alguna manera qué bien nos podía hacer el arte, la literatura, en definitiva la creación como lugar de consuelo, como lugar de asilo, como lugar de refugio ante las inclemencias de la realidad, ¿no? Fue entonces cuando a Alfonso y a mí se nos ocurrió la idea de construir un pequeño libro objeto con cierta vocación de belleza. Además, el resultado fue un libro muy hermoso desde el punto de vista también del mero hecho objetual, ¿no? Que permitiera de alguna manera a sus lectores o a las personas que accedieran a él, bueno, un momento de confort, un momento de refugio, en un momento, en unas circunstancias, en un cronomapa, digamos, muy delicado como era el del año 2020, ¿no? En aquel momento decidí, mejor dicho, porque he tenido libertad para escoger tanto obras como temas, aunque a nivel de obras siempre he tenido un poco el apoyo a nivel de sugerencias, sobre todo por parte de Alfonso, que al fin y al cabo conoce la pinacoteca mucho mejor que nadie en Asturias, de escoger las manos, que me parecía un elemento, bueno, casi era una petición de principio. Si hablamos de arte, ¿no? Las manos son el instrumento de momento. Ahora
chat IGP y lo que el futuro nos depare, veremos quién o qué construye arte, ¿no? Y a través de qué mecanismos. Pero bueno, las manos me parecía un motivo, me parecía el motivo casi por antonomasia a la hora de acudir de un modo auroral, seminal, al diálogo con el arte. Hemos decidido continuar, dado la buena acogida que tuvo aquel libro, lo contento que todos nos quedamos, a un lado y al otro de la página. Porque además luego lo interesante de estos libros es acudir al museo con ellos, ¿no? Uno puede acudir al museo y de alguna manera hacer un recorrido en vivo con el libro en la mano y seguir las huellas que el escritor ha ido a su vez pisando, ¿no? Aquel libro tenía una estructura de diálogo con 13 obras. Lo que pasa es que el diálogo era efectivamente a través de pequeños ensayos de unas 500 palabras cada texto, dialogaba con uno de las 13 obras, 12 pinturas y una escultura escogidas. En este caso también vuelven a ser 13 obras, pero digamos que el formato del diálogo narrativo que se establece con las obras es distinto. Como antes insinuaba, aquí lo que hay es una especie de carta al padre, ¿no? Con la excusa de un padre ausente en figura de marinero que se ha ido, bueno, un supuesto corresponsal escribe una carta a este padre y utilizando esta vieja estrategia narrativa de la carta, pues va trufando esta carta de 13 obras que aparecen en el museo y que permiten de alguna manera establecer un itinerario narrativo creo que bastante pregnante y creo que recoge además también de alguna manera la idea de carta, creo que recoge también un poco el propio discurso del agua, ¿no? Frente al trazo ensayístico más tal, el agua se compadece mejor quizás de la idea de narrativa de la carta que de otro estilo literario. Y aspiramos a que en el futuro haya una tercera entrega, ¿no? Esta idea de que casi siempre uno trabaja con estructuras ternarias en la cabeza, ¿no? Es difícil escapar a veces a Hegel. Yo de hecho tengo ya la idea para un tercer libro, para una tercera entrega de mi mirada en el museo, que sería un libro más juguetón, más retozón, ¿no? Sería un libro que se fijaría en el rostro humano, se fijaría en distintas representaciones solo del rostro en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en sus fondos, y lo que había pensado era construir una especie de vidas imaginarias de esos rostros, un poco al modo show, escoger una serie de rostros, sacarlos de su contexto real e inventar una historia para ellos. Puede ser interesante, pues por ejemplo, coger a un marqués y convertirlo en un estafador, o coger a una princesa y convertirla en una... En fin, no sé, lo que se nos ocurra, ¿no? Esa es un poco la idea de partida que ahora mismo manejo, que espero que quizás el año que viene podamos empezar a dar recurso. Bueno, pues sí, bueno, y algunas de las cuestiones que iba a plantear ya las ha respondido con respecto precisamente a la diversidad, por ejemplo, de géneros que manejas entre los dos libros, ¿no? El ensayo en el primero, el ensayo breve, el género epistolar en este. De todas maneras, la cuestión es, curiosamente, en este género epistolar que manejas en este libro, el interlocutor del padre ausente, a veces te refieres a él en femenino. Por primera vez, además, creo recordar, asumes un personaje femenino. ¿Por qué y para qué? Bueno, efectivamente hay un pequeño juego ahí, sí, que se desvela en el último párrafo y con la última imagen, ¿no? La última pintura representada es una bellísima pintura del más joven de los pintores escogidos, de Juan Fernández Álava, el hermano de Chechu Álava. Un cuadro extraordinario, un gran formato, una de las últimas adquisiciones. Además, sabéis que el Museo de Bellas Artes tiene la buena costumbre de todos los años, dentro del poco dinero que maneja, pero todos los años dedica una parte de sus posibilidades de compra a comprar obra de autores vivos asturianos, ¿no? Entonces hay un
cuadro espectacular, Le Petit Hotel, de Juan Fernández de Álava, que es el que cierra el libro, y es una niña, ¿no? Una niña desnuda, bañándose en una bañera, un cuadro magnífico, ¿no? Y me gustaba jugar un poco creo que con el prejuicio del lector. Yo imagino que cuando un lector coge un libro firmado por Ricardo Menéndez Salmón, que va contando una historia, aunque sea en forma de carta y dirigida a un padre, pues seguramente, aunque no haya nada en el texto que imponga el género del narrador, pues seguramente 99 de cada 100 lectores estén pensando que es un hombre quien está escribiendo. El hecho de que en la última párrafo se descubra que es una mujer quien ha estado, puede obligar de alguna manera a una relectura de todo el texto, y también creo que obviamente introduce un elemento ficcional decisivo en la lectura, porque no cabe ya apelación autorreferencial a que el lector piense, bueno, era el propio autor quien estaba redactando la carta, ¿no? La carta está redactada por un ente ficticio que el autor, del cual el autor se sirve para poner sobre la mesa ciertos temas que le interesan. Bueno, aclarado que no tiene nada que ver con Carmen Mola, el asunto de la niña. De todas maneras, la cuestión que aparece inevitablemente es efectivamente esa tentación, ¿no? de la referencia al padre marino ausente, teniendo en cuenta el anterior libro de memoria sobre el momento dramático de la muerte del padre. Si no hay una prefiguración del padre aquí como un modelo, digamos, para ser freudianos, ¿no? Ideal, precisamente porque no es tangible, porque está ausente, ¿no? Y además está ligado de alguna manera a lo dialéctico por excelencia, ¿no? Al ser marino está ligado al mar, que el mar es una vía de unión entre pueblos, pero a la vez lo que los separa es suave onda, pero a la vez áspera espuma, ¿no? Es bueno, pues atracción casi inevitable, pero a la vez amenaza, etcétera, etcétera, ¿no? Es probablemente el mar es nuestro elemento dialéctico por excelencia, ¿no? Incluso contradictorio, ¿no? Y en ese sentido, pues ese padre podría constituirse como un ideal, ¿no? De alguna manera, que precisamente al no ser tangible puede permanecer siempre como arquetipo, ¿no? Pues seguramente todo eso esté ahí, ¿no? Todo eso esté ahí dado, pero quizá de un modo inconsciente, ¿no? O sea, no es que yo me propusiera cuando empecé a redactar el libro, incluso cuando ya había encontrado la fórmula del padre, no es que tuvieran presente de un modo absolutamente fidedigno todas estas ideas, pero posiblemente estén funcionando en un fondo que es interesante hablar de esto, porque contrariamente a lo que puedan pensar muchas veces los lectores, yo creo que y mi experiencia es lo que me dicta después de casi 25 años de escritura. El creador, el narrador, en este caso el escritor, trabaja a menudo a ciegas, ¿no? Es decir, o trabaja con menos luces de las que se podría pensar desde el otro lado. Muchas veces nuestro trabajo consiste más en un perambular, en un deambular, en un no voy a decir dar palos de ciego, pero sí moverse con menos certezas de las que uno pudiera pensar, ¿no? Digo esto porque para mí es muy querida esa idea de que uno escribe para saber de qué escribe, ¿no? De que es en el proceso cuando uno descubre los materiales de fondo, pero también los qués que está intentando retratar. Y es posible que en estos libros que no son abiertamente ficticios, pero tampoco son puramente ensayísticos, en estos terrenos híbridos que a mí siempre me ha gustado
trabajar, ¿no? Siempre he dicho alguna vez que mis libros son centauros, muchas veces tienen cabeza de ficción y cuerpo de pensamiento, o al revés, ¿no? Es donde uno, al final, es donde es capaz de ir mapeando, de ir construyendo ese mapa de las mínimas certezas que después de 25 años de escritura uno puede haber alcanzado. Y respecto al tema del mar, hombre, pues tú mencionabas, cuando dabas 3 o 4 rasgos biográficos de mi trayectoria, el tema de ser gijonés, y en este caso obviamente no es en absoluto baladí, ¿no? Yo creo que cualquier persona que haya nacido en Gijón y que viva en Gijón y que ejerza, como tú decías, de gijonés, sabe que el mar bueno, es ineludible para nosotros, ¿no? Sí. Porque es nuestro... Es nuestra esperanza de un paisaje en una ciudad carente de ese tipo de paisajes de los que antes hablábamos, por ejemplo, el paisaje histórico. Sí. Bueno, en Gijón no está tan nutrido como en otras ciudades, ¿no? Es un lugar yo lo llamo un lugar de lavado, ¿no? De lavado cotidiano, un lugar al que uno acude para depositar allí sus pequeñas porquerías, ¿no? Sus pequeñas derrotas, ¿no? Sí. Es un lugar del que uno vuelve ungido, por así decirlo de alguna manera. Uno va allí, reposa la mirada, hace esta cosa de mirar al mar y ser consciente de que no está pensando en absolutamente nada, que a mí es una cosa que me fascina de la contemplación del mar, ¿no? El mar, yo creo que contrariamente a lo que siglos de literatura dicen, lo que te regala te vacía de pensamientos, ¿no? O sea, te permite el dulcísimo matrimonio con la nada, con que tu cabeza de alguna manera se vacíe y simplemente forme parte de algo más grande que ella, y que le regala una esperanza, una confianza de que pasará, ¿no? Hay un momento en Medusa, el mar siempre está presente en toda mi literatura, recuerdo sobre todo en Medusa, ¿no? Hay un momento en el que se dice que el mar es el mar le regala al ser humano la certeza de que pasará, de que el ser humano pasará, ¿no? Y sin embargo no debe vivir esa enseñanza con tristeza o con lamento o con remordimiento, sino todo lo contrario, porque el mar yo creo que nos reubica en nuestro tiempo y en el espacio que ocupamos, ¿no? Entonces todo eso de alguna manera creo que está en el libro, y efectivamente está esa ambivalencia que el mar posee para cualquier persona que lo conozca mínimamente, ¿no? El mar es un lugar al que, por ejemplo, a mí, que me fascina nadar, yo, una persona que prácticamente me baño, no voy a decir 300 días al año, pero 250, soy una persona que al mismo tiempo vive el mar con un respeto infinitamente mayor que el que seguramente tiene uno que lo frecuenta solo en agosto, ¿no? Esas dialécticas que el mar regala entre refugio y frontera que uno debe respetar, entre lugar de acogida, como tú bien decías, ¿no? El mar ha sido el instrumento de civilización por antonomasia para nuestra cultura, ¿no? Nuestros primeros textos, aquellos textos que reclamamos como propios, uno de los primeros, por ejemplo, Odisea, es un mapa del Mediterráneo, ¿no? Sí. Pero también sabemos que el mar, a través de él pueden venir cosas que nos causan temor, y incluso, pues, por ejemplo, la historia de las enfermedades en Occidente ha venido a través de la peste, etcétera, etcétera. Esta ambivalencia, esto lo que tú has llamado dialéctica, creo que en este libro también está muy, muy presente, y obviamente la figura de este marino presente, ausente, me daba muchísimo juego desde esta óptica también. Bueno, luego, como bien señalabas antes, esta dialéctica cultural entre distintos elementos culturales es algo constante en tu literatura, ¿no? De hecho, tu primera novela, La filosofía en invierno, pues es al fin y al cabo un diálogo a partir de la biografía de Spinoza con la filosofía, ¿no? Luego, bueno, pues por ir a cosas más recientes, yo que sé, como Lubitsch, pues aparece Cronenberg incluso como personaje, es decir, hay un diálogo constante casi en todas tus novelas con el cine, etcétera, con otras manifestaciones
culturales. ¿Te planteas también hacer, como aquí haces, un diálogo explícito con determinadas pinturas concretas, hacerlo con otros elementos culturales también, con, por ejemplo, películas concretas, con esculturas, músicas, piezas musicales, etc.? No, yo creo que no. Me he fijado en la plástica porque quizás es la forma no literaria de representación que más me ha seducido siempre, ¿no? Muchas veces lo he dicho, lo que me atrae de la pintura es que de alguna manera yo cuando veo una pintura me da lo mismo que sea una representación prerrenacentista a incluso como intenté, ¿no? Con obras donde no existe la figuración, pensando en Rothko, por ejemplo, a quien le dediqué una parte de la luz es más antigua que el amor. Siempre veo en la representación plástica una aspiración a una historia que aspira a ser puesta en palabras, ¿no? Quizás esto sea una deformación, digamos, del escritor, ¿no? Que ve un radiador y está pensando en cómo convertirlo en un objeto literario, ¿no? O ve un vaso y está pensando en cómo introducirlo en una escena donde dos personas están sentadas en una mesa, cómo puede el vaso convertirse en un elemento literario, ¿no? Y no en un mero utensilio que sirve para aportar agua, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos que mi prurito queda satisfecho con el diálogo con la plástica. Sí que, bueno, ocasionalmente me ha interesado introducir el cine, por ejemplo, en mis textos, ¿no? Estoy pensando en un momento muy importante que hay en No entres dócilmente en esa noche quieta, que es cuando yo recuerdo los problemas de mi padre con el alcohol y rememoro la película más extraordinaria que yo jamás he visto sobre el tema del alcoholismo, que es Le Feu Follet, El fuego fatuo de Louis Malle, y hay un momento en el que cuento una historia, una escena en concreto en la que Maurice Ronet vuelve a beber, ¿no? Una de las escenas más espectaculares que yo recuerdo de la historia del cine, quizás porque apela a mi biografía, ¿no? Pero no, en general no creo que ese diálogo se vaya a dar con tanta intensidad como se ha dado en el terreno de la plástica. Por ejemplo, insisto, a la plástica le he dedicado al menos 2 libros. Le he dedicado La luz es más antigua que el amor, que es la historia de 3 pintores, ¿no? Un pintor renacentista, Rothko, pintor real, y un pintor que yo me invento que recorre toda la historia de las vanguardias del 20, Vsevolod Semyasin, y en buena medida le he dedicado Medusa, que es un libro que me asomo a las 3 formas icónicas de la representación: la pintura, el cine y la fotografía, ¿no? La fotografía, que también es un arte que sí que he escrito mucho sobre él, pero más quizás desde el punto de vista ensayístico. Y bueno, por ejemplo, hace poco se ha publicado un libro de un fotógrafo joven que se llama Javier Bejarano Corchado, un fotógrafo muy interesante que trabaja en analógico todavía. Es un libro que he escrito el prólogo para él. Me gusta trabajar con los pintores, por ejemplo. Yo he escrito para Bernardo Sanjurjo, por ejemplo, he escrito para Pedro Fano, he escrito para Edgar Plans. En fin, me siento cómodo en el diálogo con la plástica, porque, insisto, me parece una forma de representación muy seductora para el escritor. Pero bueno, ya acercarme a otras manifestaciones no entra en mi... Aunque, vamos a ver, yo creo que la sal del escritor es la admiración, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues la admiración, por definición, no se agota nunca. No es posible podría ser factible que me acercara a otro tipo de manifestaciones artísticas, pero bueno, que hay tanto todavía que recorrer en el mundo de la plástica, ¿no? En general, en el mundo de la representación de la
las artes de la imagen son las que más me interesan. Bueno, por otra parte, bueno, claro, a la hora de enfrentarse a un libro que se presenta, como bien dijiste, como una carta al padre, pues es imposible no rememorar a Kafka, ¿no? Kafka escribe su carta al padre en 1919, aunque no se publica hasta el 52, creo, ¿no? Póstuma, como casi toda su obra. Y claro, pese a que esta carta aparentemente sea muchísimo más plácida, al fin y al cabo, digamos, en el subtexto, ahí es una carta de reproche también, ¿no? De reproche por esa ausencia, ¿no? En el caso de Kafka, claro, el reproche era mucho más evidente porque era un reproche por una presencia abusiva, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, a la hora de pensar, ahí estableces alguna relación con el maestro. Bueno, no necesariamente con Kafka, ¿no? Porque yo creo que es cierto que Kafka aquí yo creo que Kafka funciona en las relaciones padre-hijo, funciona al modo de una metonimia, ¿no? Es decir, la carta al padre se ha convertido un poco en el precipitado o en la carta de cartas, pero realmente la carta al padre no es más que un hito añadido a una trayectoria que es tan larga como la propia trayectoria humana. Es decir, donde hay padres o donde hay relación de paternidad, hay conflicto. Que ese conflicto, bueno, haya llegado hasta nosotros o no, o haya tenido más éxito o no en su concreción literaria, no debe hacernos olvidar la fecundidad de esa relación. Cuando yo publiqué No entres dócilmente en esa noche quieta, coincidió además que, bueno, por estas circunstancias que a veces la literatura genera, ¿no? Que durante 3 o 4 años parece que abundan obras que indagan en las relaciones familiares, luego llega una época, otros 4 o 5 años, donde lo que se lleva es otro subgénero narrativo. Habían coincidido en librería un montón de ajustes de cuentas, vamos a decir así, ¿no? Entre padres e hijos. Venía la de Manuel Vilas con Ordesa, venía la de Rafa Rey, había habido en años anteriores Tiempo de vida, de Marcos Giraldo Rende. Es decir, lo que uno descubría, a pesar de sentirse durante unos meses centro de un foco editorial o periodístico, es que la tradición formaba parte de una tradición enormemente fértil y fecunda, ¿no? Entonces, fíjate, Nacho, yo casi me atrevería a decir que la literatura es una forma privilegiada de saldar cuentas con las relaciones filiales, ¿no? Es prácticamente inevitable, yo creo que en la vida de un escritor o de una escritora, tarde o temprano, no acabar acudiendo al asunto familiar, ¿no? Yo me gusta una imagen que dice que la familia es el surco donde la aguja salta. Tarde o temprano ese disco que suena constantemente en nuestras vidas salta y acabamos sintiendo la necesidad de acercarnos a contarnos a través de la historia, normalmente de nuestros padres o de nuestros ancestros más alejados. Del mismo modo que nuestros hijos seguramente sentirán en un determinado momento esa necesidad también de poner negro sobre blanco si se dedican a la literatura. O sea, yo soy muy consciente de que mi carta al padre ya la he escrito, pero también debo ser consciente que la carta al padre me la estoy ganando. O sea, una hipotética carta al padre que podría ser no escrita por mí, sino escrita a mí, ¿no? Que está en el ambiente, que llegará, porque ahora ya estoy también en esa tesitura de, bueno, creo que es una relación
insisto, cuando hablamos de carta al padre, hablamos de carta a la madre también, ¿no? Podremos citar aquí infinidad de títulos donde resuena ese diálogo del cual, bueno, pues obviamente no podemos escapar. No podemos escapar porque, nos guste o no, es constitutivo de lo que somos y de nuestros logros, de nuestros fracasos, ¿no? Entonces, casi me atrevería a decir que la literatura es una forma de diálogo con el padre, ¿no? Esto lo diría, por ejemplo, Sartre, ¿no? Sartre, cuando escribió la biografía de Flaubert, decía que de alguna manera toda literatura no es más que un intento de dialogar, o de matar, mejor dicho, él decía, de matar al padre, ¿no? De matarlo literariamente. Bueno, podemos decirlo así, ¿no? En buena medida la literatura es un intento de dialogar constante y formalmente con los padres, ¿no? Bueno, para no alargarnos mucho, vamos a ir con el título, que es lo primero. Bueno, igual que en el ejercicio anterior de esta dialéctica literatura-pintura, pues titulabas ese pueblo silencioso, seguramente porque bueno, pues las manos representan más a un pueblo que hace más que dice porque nadie le quiere escuchar, ¿no? Aquí vuelves a utilizar, igual que utilizabas en la memoria del momento dramático de la muerte de tu padre, un verso, ¿no? En aquel caso de Dylan Thomas, ¿no? En este caso utilizas no un verso, sino curiosamente un poema, ¿no? Entero. Sí, Me ilumino de inmenso es un poema entero de Giuseppe Ungaretti, que es un poeta hermético italiano, ¿no? Y que este poema lo escribe en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, en una pequeña localidad del Véneto, ¿no? Si mal no recuerdo, en Santa María la Longa, ¿no? Y lo escribe, bueno, pues como todo poeta hermético, es difícil de interpretar, pero la interpretación general que se hace de este poema, y dado que él estaba en ese momento pues tremendamente impactado por el dolor y la muerte que había visto en la Gran Guerra, en la Primera Gran Guerra, pues se interpreta como el soldado que sale de la trinchera y siente la inmensidad que ve luminosa como una fuente de fusión con el cosmos, ¿no? De alguna manera, y tal. Entonces, precisamente lo que quería plantear es si precisamente el mar es el elemento fundamental que tú crees que cuando nos situamos ante él, cuando nuestra mirada se pierde en él, es esa la fusión cósmica, ¿no? De alguna manera, con una sensación de libertad absoluta, etcétera, la que provoca, ¿no? Ya de alguna manera antes insinuaste que sí, ¿no? Bueno, este Me ilumino de inmenso debe ser el poema más corto de la historia de la literatura universal, porque es eso, es un poema que se llama Matina y solo dice eso, Me ilumino de inmenso. Y además creo que este poema tiene algo guapísimo, y es que todos entendemos lo que quiere decir, pero en realidad es intraducible. O sea, no se puede traducir al español Me ilumino de inmenso, pero es que no hace falta. Aunque no sepamos una palabra de italiano, no hace falta traducirlo, porque podrías decir, bueno, sí, me ilumino de inmensidad, o me ilumino la inmensidad, o me lleno, sí, pero no. Basta, es uno de esos hermosísimos casos donde la traducción es innecesaria, ¿no? Aunque no conozcamos el idioma de... Bueno, en nuestro caso, dos países que comparten un lengua romance y un sustrato común como es el latín, pues no tienen, a lo mejor un sueco, pues efectivamente ve Me ilumino de inmenso y tendría más problemas para tal. Obviamente un español no tiene ese problema para dar este pequeño salto. Pero sí, para mí Me ilumino de inmenso es lo que yo siento cuando veo el mar. El mar antes te decía esta idea un poco casi higiénica, ¿no? de que me lavo en el mar, me lavo con la mirada, me basta estar ahí enfrente, ¿no? Y del mismo modo que
que imagino que Ungaretti, pues, después del desastre del 17, efectivamente un día se levantó, salió, no sé si salió de la trinchera o simplemente volvió a casa de la carnicería, y a lo mejor una hermosa mañana véneta vio el sol, vio la lluvia, vio el rocío y dijo, bueno, a pesar de todo, ¿no? Una mañana te salva de cualquier dolor pasado, ¿no? Pues efectivamente a mí la contemplación del mar, y de hecho es el final del libro, la última línea del libro, es esto lo que esa corresponsal traslada a su padre, ¿no? El mar como ese lugar donde todo queda de alguna manera cancelado, donde todo queda perdonado, donde todo queda... No sé si necesariamente, tú hablabas de esta especie de comunión cósmica. Yo es que soy poco dado a comuniones de ningún tipo. No, lo digo por Ungaretti, que esa es la interpretación que se hace. Yo soy poco... Me basta... O sea, no... Ni siquiera es que sienta ese momento de estremecimiento, no, tampoco es que la naturaleza en general me regale ese momento. Sí me traslada mi pequeñez. Pero me la traslada de un modo no necesariamente místico, no es que yo me sienta traspasado por... No, me basta simplemente la comparativa, ¿no? Sí. El mar, de hecho, me produce una sensación de lenitiva en ese sentido, ¿no? Si se me permite la paradoja, es una especie de dolor agradable, de dolor dulce, ¿no? Sentirse tan pequeño ante esa inmensidad, ¿no? Pero sí es cierto que a mí es el paisaje que me regala esa sensación no es la montaña o no es el desierto, como puede ser en otros casos, es el mar, ¿no? Es la mera contemplación de esa superficie siempre idéntica y siempre cambiante, que además tiene esta capacidad, quizás para mí lo más fascinante que tiene el agua como elemento, en este caso, que sin duda es de los 4 elementos es el que más me fascina, es esa capacidad que tiene de adoptar la forma de quien lo contiene, ¿no? Esa capacidad que tiene el agua de adoptar cualquier forma, creo que es lo más cercano que yo he visto nunca a lo que desearía también lograr con la lengua literaria, ¿no? Que fuera capaz de esa plasticidad que el agua tiene a la hora de recluirse en cualquier recipiente. Bueno, no, yo lo de la fusión cósmica lo decía por Ungaretti, que sí era místico, sí. Sí, además en esta época atravesaba por una etapa eminentemente mística, ¿no? De todas maneras, es curioso varias cosas en Ungaretti, personaje muy contradictorio como todos, ¿no? Y tal, después de esta expresión extrema de la experiencia del dolor y la muerte, que aparece, por cierto, 2 años después en un libro en el 19 que se titula ya en una contradicción en el título, La alegría del naufragio, pues en la Segunda Guerra Mundial pues fue militante del Partido Nacional Fascista, ¿no? Y por ello fue represaliado después. Bueno, nada, pero esto dicho sea al margen. Para terminar ya de verdad con un par de preguntas más personales que puedes contestar o no, si quieres. Este es el segundo libro, si no me equivoco, que dedicas a Eva, tu compañera italiana, ¿no? El primero fue El sistema y este es el segundo. Y aquí además la identificas como el aqua alta de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, el agua alta supongo que todo el mundo sabe que es un fenómeno veneciano en el que la laguna crece más de 90 centímetros sobre el nivel normal de la marea y entonces inunda una parte de la ciudad, ¿no? A veces hasta el 95% de la ciudad, no solo de Venecia, ¿no? También de Chiaia y tal, ¿no? Entonces, ese fenómeno es un fenómeno muy curioso porque produce dentro de Venecia también otro fenómeno derivado muy curioso, que es que los turistas se quedan en los hoteles y los venecianos viven gozosamente, ¿no? Ese agua alta, pues bueno, algunos solo con botas de goma altas, otros utilizando las pasarelas, el que tiene
botes o barcazas utilizándolas, etc. Pero lo viven gozosamente. Entonces, un planteamiento era este, el amor, quiero decir, a mitad de la vida, pues cuando, como decías en alguna entrevista a propósito el libro de memoria que tanto comentamos, pues uno ya puede sentir que ha salido indemne de esa primera mitad de su vida, ¿no? Pues produce siempre esa sensación del agua alta, ¿no? en Venecia, para los venecianos. Y luego una segunda cuestión también, igualmente tal, ¿no? No vamos a hablar aquí de la política como representante de Podemos en el Parlamento, y especialmente aquí, que puede ser un problema especialmente polémico, ¿no? En este momento. Pero lo que sí quería plantearte es si hay alguna perspectiva, algún vislumbre siquiera, de convertir esa experiencia política en materia literaria en algún momento. Bueno, no. Es más fácil la segunda pregunta, sí. No creo que... No, tampoco... No me parece que sea tan atractivo para convertirlo en... A lo mejor podría dar para ciertas páginas de sátira, pero no se me pasa por la imaginación convertir mi experiencia política en alimento narrativo. Dicho lo cual, no quiero que esto se interprete como un juicio peyorativo hacia las personas o hacia las circunstancias que han rodeado mi paso por la política, que como toda actividad humana ha tenido una parte muy placentera y una parte, diría más, una parte que me llena casi de orgullo, en el sentido de que me siento muy afortunado de haber podido conocer una institución por dentro como es la Junta General, ¿no? De hecho, sería maravilloso que cada asturiano y cada asturiana pudiera, ojalá todos pudiéramos, ¿no?, conocer las instituciones por dentro, porque creo que es un privilegio realmente, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, luego la política efectivamente tiene una parte humana, demasiado humana, por decirlo en términos nietzscheanos, que hace a veces difícil poder disfrutar esta parte puramente, digamos, institucional. Pero bueno, el pecado lleva a la penitencia. Respecto al tema del afecto, del amor, de esta posibilidad de encontrar en el afecto ese agua alta que expulsa a los turistas de tu vida, ¿no? Bueno, es interesante esta lectura que haces, porque además mi mujer no solo es italiana, es que es veneciana, ¿no? Por eso. Entonces nosotros, bueno, aunque está mal que yo diga esto, porque mis primeras visitas a Venecia fueron como turista, obviamente ahora me siento un poco parte ya de Venecia, ¿no? La siento un poco como propia, y realmente es una ciudad, creo que es una ciudad única en el mundo. Yo nunca he visto nada y he viajado bastante y cada vez que la veo, a pesar de que sé que es un decorado de cartón piedra, sé que es la ciudad más pervertida precisamente por todos los males de la globalización, siempre hay un momento en el que puedes abstraer de todo eso y realmente disfrutarla como lo que es. Yo creo que es el mayor milagro de la ingeniería humana que se ha construido nunca, ¿no? Es decir, que esa ciudad exista es un misterio, ¿no? Y es un misterio que se renueva, como sucede con el misterio cada vez que uno la vuelve a visitar. Además, debo decir que Venecia, cuando uno la conoce, es una ciudad llena de lugares donde uno puede estar en temporada alta solo, ¿no? Hay una Venecia, que es una ciudad muy pequeña además, Venecia es pequeñísima,
Es una ciudad llena de rincones que quedan completamente al margen de ese turista que tiene que recorrerla en 6 o 7 horas, que es el tiempo del que dispone. Yo en concreto, bueno, ya que estamos aquí, os recomiendo, si alguna vez podéis ir a Venecia o no habéis ido o volvéis a ir, por ejemplo, la visita al Sestiere de Canarello, que es el Sestiere norte de la ciudad, donde vivían los pintores, además venecianos, donde está la casa de Tintoretto, por ejemplo. Bueno, basta salirse un poco de la gran vía central que te lleva a San Marco, a Rialto, meterte a tu izquierda, ponerte frente al cementerio de San Michele para descubrir una panorámica de la ciudad donde no hay prácticamente nadie y está uno de los lugares más bellos del mundo, ¿no? Sí, yo creo que el amor, bueno, tiene esta capacidad de expulsar a los no deseados, ¿no? Y de regalarte una especie de agua alta del ánimo y del sentimiento que se intenta reflejar un poco en esta dedicatoria. Yo lo único, recoger una idea que lancé antes, ¿no? Que si os hacéis con el libro, sí que invitaría al lector a que acuda al museo con el libro en mano y pueda recorrer un poco las obras, las vaya buscando, si es posible, las obras que aquí están representadas, porque creo que, bueno, que le da una visión añadida, ¿no? A la propia peripecia de cada pintura. Y luego un último inciso que sí me gustaría hacer, y es que hay algunas pinturas en las que el mar no está presente. Y ahí recojo un poco también el sedal que me lanzaba sobre la dialéctica entre lo ausente y lo presente. De hecho, una de las pinturas que a mí más me gusta del museo es una pintura de Melquiades Álvarez, que es una visión de la Sierra del Sueve, pero que yo convierto en este libro en una visión del mar. Porque claro, si uno mira la montaña con el azul del cielo asturiano encima, basta hacer un pequeño cambio en la perspectiva para pensar que lo que puede estar viendo es una playa con el mar al fondo, ¿no? Sí. Y luego hay una obra de Pelayo Ortega, también muy guapa al final, La provincia, donde yo hablo de la infancia de ese padre perdido, ¿no? En la que no aparece el mar aparece solo como promesa, ¿no? Detrás de esos edificios, donde yo insinúo que puede estar esa promesa que el mar siempre ofrece a quien va en busca de él, ¿no? Entonces, bueno, también me apetecía jugar eso con dos obras en las que el mar está ausente y con la última obra que mencionábamos antes, donde el agua está, pero no está en forma de mar, está en forma de bañera, ¿no? De una nena en una bañera y ahí. Entonces, bueno, un pequeño inciso por decir que se puede hablar del mar incluso cuando el mar no está presente en las pinturas. Sí. Bueno, solo por recoger esto, efectivamente yo creo que ese es un ejercicio absolutamente obligado, tanto con este libro como con el anterior, de quien encuentre en sus páginas estímulo para ir al Bellas Artes y hacer el itinerario, porque además una de las cuestiones que aparecen en ambos libros, y en este muy especialmente, es que igual que varía los géneros del ensayo al epistolar, etc., también las obras que se recogen del museo son de estilos pictóricos absolutamente distintos. Aquí pasamos desde, bueno, como mencionaba desde el paisajismo más clásico asturiano, por ejemplo, sobre el mar, hasta la abstracción, por ejemplo, en el cuadro de Ruth, ¿no? O incluso, bueno, pues eso, el postimpresionismo luminista de Sorolla, ¿no? Inevitablemente. Entonces, bueno, es de lo más recomendable eso, y para quien vaya a Venecia también yo coincido con él. Lo mejor de Venecia es perderse para encontrar rincones solitarios incluso cuando está llena de turistas. Y ya sin más, pues damos paso a quien quiera preguntar algo a Ricardo. Sí, bueno, por incidir un poco en lo que Nacho estaba diciendo, ¿no? Efectivamente, es más, incluso aquí hay pinturas que a mí no me gustan, ¿no? Porque esto ha sido muy interesante. De hecho, la pintura más importante del libro, desde el punto de vista narrativo, yo es la pintura que menos me gusta. Es esta pintura, sabéis que... Muy Turner. Sí, no, muy Turner no. Sabéis que
en la historia de la pintura, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, hay pintores que se especializaban y pintaban 200 veces. Entonces, había en el Bellas Artes hay un pintor de tormentas. Hay un tal Claude Joseph Vernet, que era un pintor francés, absolutamente... ¿Quién conoce a este hombre? Pues nadie. Y sin embargo, su pintura, que a mí, y una pintura que no me gusta nada, y una pintura... Bueno, ya la veréis. Sin embargo, narrativamente es el corazón del libro, ¿no? Lo cual ha sido muy seductor también escribir sobre algo que como espectador no te interesa, pero que descubres que narrativamente te puede ofrecer un filón interesantísimo, ¿no? Luego he intentado también dar mucho juego a los artistas asturianos. Me apetecía también que hubiera... Y luego también ha sido muy interesante escribir sobre lo tópico, ¿no? Claro, escribir sobre esto, que un cuadro que tenemos en el baño de casa, ¿no? Es un reto, decir algo, intentar decir algo no dicho sobre los niños de Sorolla, ¿no? Pues, pero en fin, son actividades... Esta es la pintura de Melquiades que os decía, ¿no? Esta es la maravillosa luz no usada de Melquiades, que claro, y el Sueve, visto, qué sé yo, desde Colunga o desde tal, pero bueno, y el mar también, si lo ponemos así. Entonces yo digo que hay un momento en el que subo a la montaña para caer hacia arriba, ¿no? Este cuadro uno se cae hacia arriba cuando lo ve, ¿no? Además está en un puesto, no sé si lo tenéis presente en el Bellas Artes, está en el edificio nuevo y corona, y el cuadro que está puesto al final de las escaleras. Entonces uno, a medida que se va acercando a este cuadro, y es como si cayera al cielo, ¿no? Está ascendiendo hacia un lugar que, bueno, es que a mí la obra de Melquiades para un artista con Bernardo Sanjurjo y el pintor asturiano que más me... En fin, bueno, que os invito a que merodeéis por el Museo Libro en Mano, que es una experiencia muy, muy guapa. Luego hay mucho rincón gijonés, ¿no? Esto, claro, o sea, que hay un Martínez Abades y el Rinconín, ¿no? Esto está más o menos igual. Que Nacho y yo podemos ir a ver ahora, están los cantos de los días fusíos de Adolfo Manzano, en vez de estar esto, ¿no? Pero vas dando un paseín hasta allí. Esa es otra cosa guapa que tiene también la pintura paisajística, ¿no? Que muchas veces, bueno, recluye el mundo tal como era y tal como en algunos casos sigue siendo, ¿no? Es cierto que... Bueno, nada. Creo que está todo dicho, todo lo que queríamos contar. Pues eso, quien quiera. Lo único es el libro, sí... sí, contaros que hubo un problema. El libro está ahí, si lo queréis adquirir, porque el museo no me sale la palabra. No distribuye en librerías, entonces, y no vende online tampoco. Y no vende online. Entonces yo traje esos libros de casa que son míos, pero bueno, están ahí a vuestra disposición si queréis comprarlos, porque si no hay que ir a Oviedo. El problema con el Bellas Artes es que no distribuye. Puede distribuir, pero tienes que ir tú por el libro. Entonces el librero que aquí normalmente sirve en los actos de cauce, pues en este caso no pudo hacerlo. Pero bueno, ahí tenéis, si os apetece adquirir. Sí. Una pregunta, ahora que no son no lo vi, ¿no? Esos títulos que seleccionaste, pero que bueno, te está rondando una pregunta por la cabeza, al decir tú que el cuadro que encabeza o empieza el libro que no te gusta, pues tenía curiosidad de saber si tú iba a preguntarte, ahora no sé que veía así, si habéis escogido las pinturas porque habéis escogido los 13 que más te gustaban, o en realidad tenéis ya la idea del relato y te voy a coger los que me vengan más adecuados para cada fragmento de la carta o lo que sea. No, escogí primero las pinturas y luego construí la historia. Y interesante la pregunta, porque como los procesos de escritura de los dos libros han sido distintos,
Sí que en el primer libro escogí más obras que me seducían prácticamente sin duda, ¿no? O que me parecía que me iban a dar, que iban a ser muy sugestivas desde el punto de vista ensayístico. Pero aquí no, aquí, aun no sabiendo lo que iba a escribir, sí que me dejé guiar más por acercarme a obras que no necesariamente me interesaran desde el punto de vista del espectador, ¿no? Y para acabar descubriendo eso, que la obra, no es la que abre el libro, pero es la obra que más juego me ha dado narrativamente, sin embargo, es la obra que menos me atrae como espectador, ¿no? No, la obra que abre el libro sí que es una obra muy sugestiva, y eso sí que nada más verla supe que el libro empezaba ahí, que hay un cuadro impresionante y este Álvarez Sala, que además está en la sala de arriba del museo, y un cuadro de un formato gigantesco, y es como esta pared entera, ¿no? Y claro, hay un paisano ahí que está oponiéndose a la galerna y bueno, era inevitable, ¿no? Y como un bolchevique en un barco, ¿no? Antes tú hablabas de que Ungaretti escribió eso en 1917, pues parece Lenin yendo a Petrogrado, pero en vez de en el tren blindado, parece que va en un barco, ¿no? En la Aurora. Sí, más cosas. No hay más curiosidades. Pues nada, simplemente volver a daros las gracias también porque desde la perspectiva de una historiadora del arte, lo que comentabas antes al respecto de dar una nueva visión de las obras, pues también se agradece, ¿no? O sea, contar con obras como la tuya que inviten también, en este caso, bueno, pues a todas las personas que puedan visitar el Museo de Bellas Artes, pero con una visión nueva, con un relato nuevo, a través de, bueno, pues en este caso, los ojos, la vista, vamos a decir, de otra persona, y también esas relaciones, ¿no? que se establecen, en este caso con todo lo que tú estabas comentando, no solamente del mar, sino también del agua. En todas sus formas, ¿no? de representación. Me gustaría decir algo a propósito de esto que estás mencionando, Noelia, y es que el museo en general como idea echa para atrás muchas veces. No hablo del Museo de Bellas Artes, hablo de la idea del museo en general, ¿no? Y creo que fue algo que sucedió durante muchos años con el Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes, yo creo que los asturianos lo veíamos como una especie de mármol ahí que contenía un montón de cosas que no interesaban a nadie, porque era un museo, como los museos suelen ser por definición, o al menos aburrido, en el que... Sí. Y yo creo que, y aquí hay que romper una lanza en favor de esta persona que mencionamos, que es Alfonso Palacio. Yo creo que la gran apuesta que ha hecho Alfonso es que, sin que el museo pierda, obviamente, su condición de pinacoteca, es decir, del lugar donde se reúne pintura, abrirlo a otras experiencias artísticas. En el museo ha ido un niño de Elche a cantar, ha hecho una cosa guapísima, que hizo 6 caídas, él vio 6 cuadros donde había caídas, lo que llamaba caídas, y cantó 6 caídas allí de flamenco, que a mí el flamenco no me gusta, pero yo fui a oírlo y flipé, joder, con la idea. Hay representaciones, se emiten películas, donde de pronto una pintura se convierte en una excusa para ver, pues no sé, ha habido un ciclo de Pasolini ahora, ¿no? Se invita a filósofos, a músicos, a escritores, como en mi caso, a dialogar con tal. Y yo creo que eso es tremendamente enriquecedor, porque también nos enseña, nos lleva a escapar de una visión de las artes como compartimentos estancos, ¿no? Y tú, que eres historiadora del arte, pues seguramente puedes agradecer mucho más, a lo mejor, la visión que un músico da en determinado momento de un artista que la visión que da un historiador del arte. Del mismo modo que un historiador de la literatura puede agradecer infinitamente más la mirada de un pintor, a lo mejor, sobre un texto literario, que la de otro escritor.
o la mirada de un músico sobre una escultura, o la mirada de un arquitecto sobre el mundo del deporte, ¿no? Porque a veces estos lenguajes de madera, además, que genera cada especialidad, son tremendos, son tremendamente, alejan del arte, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esa era una cuestión. Yo cuando estaba trabajando aquí en la Universidad de Oviedo, impartía museología y museografía, y una de las cuestiones que yo le planteaba al alumnado, porque les mandaba en la parte de prácticas hacer un proyecto que crease en un museo. La primera pregunta era: ¿cómo creéis que se relaciona a día de hoy la sociedad con los museos? Normalmente no se relaciona prácticamente, era la respuesta. ¿Y por qué creéis que pasa esto? Y la respuesta era porque lo ven como algo aburrido, como algo que no está conectado con el resto del mundo, que no se relaciona, algo muy decimonónico, muy pasado de moda, poco atractivo. Y sin embargo, pues ahora sí que estamos viendo, y con gente como Alfonso precisamente, que hay toda esa renovación dentro de la museología y de la museografía, que se intenta que el conocimiento, en este caso histórico-artístico, llegue a la sociedad, pero de una forma mucho más transversal, mucho más multidisciplinar, de una forma mucho más completa y compleja a la vez. Y eso siempre se agradece. Sí, porque además tú lo has explicado muy bien. Eso no significa que se traicione la verdad, vamos a decir, en fin, el conocimiento de la obra, no. Simplemente se hace más amplio, más rico, más resonante, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, bueno, creo que es... Y de hecho, la prueba es que el Museo de Bellas Artes de Asturias se ha convertido en un lugar al que la gente acude, peregrina, va allí, y del mismo modo que va, pues eso, a disfrutar de la obra de Luis de Morales, pues entiende que la obra de Luis de Morales se puede disfrutar en un contexto que va donde la pintura se convierte en la coartada para otra cosa, ¿no? Y bueno, eso oye guapísimo, joder, y abre los museos, los hace transversales, como tú dices, ¿no? Y bueno, y ahora con la ampliación creo que el museo se va a convertir en realmente un lugar extraordinario, ¿no? Sí. Ojalá, más, bueno, creo que la ampliación es la gran noticia cultural, yo creo, de estos últimos años, ¿no? Y creo que va a convertir, si ya el Bellas Artes es una pinacoteca excepcional, creo que definitivamente la va a poner en primera línea nacional, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Una curiosidad. El cuadro que enseñaste de Melquiades, ¿no te recuerda mucho a Rothko? ¿A Rothko? Bueno, no lo sé. No. Me gusta tanto como Rothko, pero no. No, a mí esta pintura de Melquiades, desde crío, desde que la vi por primera vez, me enamora, ¿no? Es una... No, las pinturas de Rothko son más rígidas, ¿no? Son más no se permitiría esta turgencia que hay aquí en esta no. Me puede recordar a Rothko en la, ¿cómo decirlo? En la composición. Sí, y en que usa poquísimos elementos, ¿no? Y un cuadro enormemente austero y espartano, ¿no? Ahí apenas tal, pero en fin, ¿no? Esta morbidez que hay en Melquiades, no, y es una cosa distinta. ¿Consideras que sería interesante, por ejemplo, hacer una visita guiada por ti? No, sí, bueno, por mí no. Esto sería guapísimo ir con Alfonso. Bueno, con Alfonso. Sí, sería... Mira, además, vamos a ver, aquí los amigos del museo, el museo se inventó esta figura que hay en muchos museos de primera línea, los amigos igual que hay unos amigos del Museo del Prado, ahora hay unos amigos del Museo de Bellas Artes. Además ha sido una iniciativa que ha tenido un éxito inmediato. De hecho se puso en marcha con la pandemia también como un modo de... Y creo que deben andar por los 700, 800, tal. Y constantemente hacen actividades de este tipo, ¿no? Claro, por ejemplo, los amigos del museo permiten una cosa muy guapa, que si hay 700 amigos del museo, pues entre esos amigos hay médicos, hay juristas, hay escritores, hay tal, y entonces de pronto pues hay un cuadro en el que aparece un médico y el médico organiza
un día una visita y te cuenta, bueno, te cuenta ese cuadro desde la perspectiva de la historia de la medicina, a lo mejor, ¿no? O tal. Claro, eso es guapísimo, ¿no? Porque joder, llenar de vida las obras, ¿no? Y es entender un poco lo que yo decía antes, que cuando vemos una pintura, toda pintura encierra una historia dentro de sí, y hay gente que conoce esa historia o puede llevarla a su terreno, ¿no? Qué sé yo, a lo mejor un banquero, imagínate que hay un retrato de un banquero y tal, pues llega un banquero de Oviedo y te explica quién fue ese señor o esa señora, ¿no? O un aristócrata. Te sacan ahí el Gota de Asturias, un paisano que llega, que sabe de heráldica, y dice, no, pues mira, en este cuadro, eso ya enriquecedor muchísimo, ¿no? Siempre hace todo lo que sea. Porque además, yo soy de los que cree que cuanto más bastarda sea una obra, cuanto más mestiza sea una obra, cuanto a más ámbitos y más miradas y más voces se le puedan sumar, más enriquecedora va a ser, ¿no? Precisamente todo lo que sea huir de esas lecturas puras, de esas lecturas unívocas, de esas lecturas absolutamente horizontales, ¿no? de una obra o de un libro, me da lo mismo, ¿no? Yo creo que mejor. Por eso también, insisto al revés, lo que decía Noelia, a mí me encanta leer sobre literatura cuando quien escribe sobre literatura no es un escritor, ¿no? Me parece... O sea, estaba pensando, por ejemplo, cuando un artista cuenta su vida, pues me interesa muchas veces más que cuando la cuenta un escritor. Estaba pensando, hablando de pintores, uno de los libros más deliciosos que yo he leído en mi vida es Mi vida, de Marc Chagall, que es un libro maravilloso. Además es un libro maravilloso desde su título, porque se titula Mi vida, y Chagall, que murió a los 95 años, acaba el libro cuando tenía 19. Es una cosa maravillosa. Cuando la Revolución Rusa lo manda a París de comisario de arte y dice, bueno, ahí os quedáis, no vuelvo a la Unión Soviética, me quedo a vivir en Montmartre y aquí empiezo mi nueva etapa de artista fauve. Es un libro maravilloso, y además es maravilloso que Chagall titule Mi vida un libro que acaba a los 19 años, ¿no? Bueno, todas estas cosas creo que son siempre enriquecedoras. Bueno, pues si nadie quiere comentar ninguna otra cuestión, de nuevo reiterar el agradecimiento, y al resto del público, bueno, pues recordaros que la semana que viene tenemos también otra presentación, como va a ser La montaña un dios, de Eduardo Romero, ¿vale? Así que os esperaremos aquí y os agradeceremos también vuestra asistencia en este caso. Bueno, pues, muchísimas gracias.